pudieran conjuntarse, organizarse, unirse, ¿verdad? Porque lo que necesitamos es unidad nosotros mismos para un fin común, ¿no? Eso es uno de los parámetros importantes en la izquierda. Y aquí lo vemos. No nos dan un auditorio. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad civil, como ciudadanos? Unirnos, saber el poder que tiene la unión de todos nosotros como integrantes progresistas. ¿Para qué? Para contrarrestar al gobierno, como este gobierno, un gobierno que no responde a las necesidades de la población. Y aquí lo estamos viendo, esto es un ejemplo. ¿Cuáles son nuestras necesidades básicas? Son la salud, son la vivienda, son la educación, son el empleo. Y ahorita todos lo estamos viviendo. ¿Dónde está el empleo? Mucha de nuestra gente, mucha de la sociedad civil no tiene empleo. Y es ahí donde tienen que unirse todas esas fuerzas progresistas. ¿Para qué? Para lograr sus fines, para lograr ese alcance de decir, tu gobierno, tu autoridad, tu institución, tienes que responder a mis necesidades. ¿Por qué? Porque es un derecho, es una constitución. Para eso he hecho luchas sociales, para que tu gobierno me respondas a las necesidades que yo tengo. Y eso es lo que debe de saber la ciudadanía, el poder que tiene la ciudadanía. Muchas veces no nos creemos el poder que nosotros tenemos como ciudadanos. Nosotros tenemos un poder fuerte, pero no nos la creemos. Algunos dudamos y decimos, realmente si yo participo, ¿va a servir esa participación que yo tenga? Pero reflexionemos, muchachos, aquellos que dudamos y decimos, ¿realmente la unidad y la organización del pueblo sirve para algo? Preguntémonos. Siempre ha servido. La historia lo dice. Como dice el Señor, la historia nos lo ha demostrado. Ahí tenemos nuestra revolución, ahí tenemos el movimiento del 68 que no fue en vano. Muchos pueden decir, ¿de qué sirvió? Si murieron los estudiantes, los mataron. Acuérdense que después del movimiento del 68 se lograron grandes cosas, se lograron grandes reformas, se logró que la ciudadanía pudiera participar más, hasta en la cuestión electoral, porque la mujer ni siquiera tenía el voto ciudadano. Son luchas que son importantes. Todos esos movimientos estudiantiles, movimientos de obreros, no son en vano. Los movimientos campesinos, los movimientos inclusive de las cacerolas, donde las amas de casa han salido a protestar. ¿Por qué protestan? Por la situación que impera. Porque dice uno como ama de casa, es que me subieron la leche, me subieron el frijol, me subieron el jitomate, y tengo que protestar. ¿Por qué me voy a quedar con esa inconformidad? Eso es lo que debe de ser la izquierda, que nosotros alcemos la voz. ¿En qué vamos a alzar la voz? En nuestra inconformidad de decir, no estoy de acuerdo cómo se está gobernando. ¿Y por qué no estoy de acuerdo cómo se gobierna? Porque el gobierno y las autoridades no están respondiendo a mis necesidades como ciudadanía, como sociedad. Y yo tengo el poder, es lo que tenemos que entender. Yo tengo un poder como ciudadano y ese poder popular lo debo ejercer. ¿Cómo lo voy a ejercer? Uniéndome, organizándome, protestando. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Lo que estamos haciendo es una protesta, de decir, tú no me diste el auditorio al que yo tengo derecho como ciudadano a un auditorio. ¿Qué estoy haciendo? Ahorita estamos protestando porque no se nos respeta el derecho que tenemos a algo tan pequeño. Y si no nos respetan algo tan pequeño, imagínense algo más grande a lo que tenemos derecho. Es un derecho al trabajo y no tengo trabajo. Entonces, ¿cómo me estás respondiendo? Si no me das trabajo, si no me das empleo, si no me das vivienda, si no me das salud. ¿Cuánta gente de nosotros en realidad no tiene acceso a una institución de salud? Y se puede morir la persona. ¿Y dónde está la respuesta? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué mi familiar se murió en la calle y tú no me respondiste? Es uno de mis derechos.
no me respondes a mis necesidades. Y en conclusión, y quiero que eso lo entendamos bien, muchachos, ¿qué es lo que necesitamos? Saber cuál es nuestro poder. Si nosotros nos unimos, si nosotros nos organizamos, tenemos un poder. Y acuérdense que dice que el poder emana del pueblo, y eso lo dice la Constitución, nosotros no lo inventamos. Quedó establecido con nuestras luchas sociales, con nuestros movimientos sociales, quedó establecido ahí en una carta magna que el poder emana del pueblo y que el pueblo es quien debe poner a su conciencia del poder que tenemos. ¿Cómo lo vamos a ejercer? Acuérdense que existe el referéndum, el plebiscito, la consulta ciudadana, existe hasta la revocación de mandato que tenemos que ejercer. Si un ciudadano si un funcionario no cumple con su deber, nosotros como pueblo tenemos el derecho de revocarlo, de quitarlo, de decir no estamos de acuerdo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Manifestando, denunciando todo aquello que no nos gusta, porque en el pueblo emana el poder. El poder es del pueblo y para el pueblo. Recordemos eso. A veces no lo creíamos, ese es el problema. Pero si todos nosotros lo creyéramos, ustedes lo han visto. Hay pueblos que han derrocado presidentes. Y ahorita lo podemos ver en varios. Las luchas no son en vano. Y ahí está Cuba. Ya están otros países como Venezuela. Venezuela está subiendo económicamente. ¿Por qué está subiendo? Porque el pueblo asumió el poder. Cuando el pueblo asume el poder, las cosas cambian. Hay una transformación de la realidad. Y eso nosotros tenemos que lograr. Esa transformación de esta realidad que no nos gusta y que no satisface nuestras necesidades e intereses. Gracias. Y me invitaron para hablar con ustedes sobre este tema, ¿no? ¿Qué es la izquierda? ¿Quiénes la representan? Y la verdad es que estar así reunidos como estamos ahorita nos recuerda los orígenes de la democracia griega, cuando se reunían en las plazas a platicar, a discutir sobre temas de interés público, ¿no? Y la idea, más que conferencia, más que ponencia, es que sea una plática, ¿no? Que haya una interrelación entre lo que nosotros sabemos, lo que nosotros hemos vivido en la lucha social y lo que también ustedes han experimentado, ¿no? Porque el ciudadano es también un luchador social, ¿no? El ciudadano mexicano lucha por llevar alimentos a la casa, lucha cada fin de mes por hacer cuentas y que le alcance para la renta. Cuando son 3, 4 de la mañana y se enferma el hijo, el nieto, pues también luchamos. Somos luchadores e iniciamos la lucha buscando satisfacer las necesidades de nuestra familia, ¿no? Y después pasamos a otro nivel cuando buscamos satisfacer las necesidades colectivas. El tema pues nos remonta a esta etapa griega, pero también el tema propiamente de la izquierda nos remonta a la Revolución Francesa. Y les quiero comentar de la Revolución Francesa porque ahí es donde surge el término de izquierda política, ¿no? Y les comento eso nada más como una referencia para que no se nos olvide. Vean, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, Francia estaba compuesta por 3 grupos sociales y a cada grupo social se le daba el nombre de Estado. Y entonces estaba el Estado noble, el Estado eclesiástico y el tercer Estado o Estado llano. Y bueno, el Estado noble representaba, como su nombre lo indica, a la nobleza. El Estado eclesiástico a la iglesia y el tercer Estado representaba a las clases, a los grupos sociales de ese entonces, a la burguesía que iniciaba, a los artesanos, a los campesinos, a los obreros que también iniciaban la actividad industrial, ¿no? Y les quiero comentar que bueno, en el siglo XVIII se da la Revolución Francesa y hay una lucha entre estos 3 estados, entre el Estado eclesiástico, el noble, que se unen para combatir los reclamos por la puerta 5A. Y todo llega al momento en que se celebra la Asamblea Constituyente. Y la Asamblea Constituyente era como este auditorio que está allá adentro. Estaban
divididas, ¿no? El tercer estado se sentaba del lado izquierdo y el primer estado, el estado noble y el estado eclesiástico se sentaban del lado derecho del presidente de la asamblea. Y entonces pues representaban los intereses de esos dos grupos. Y ahí se le dan llamar, izquierda política a quienes representan los intereses de la mayoría. Y vean, les quiero comentar algo. El problema ahí, en la Revolución Francesa, tuvo que ver con que había la costumbre de votar por grupo, por estado. Y entonces si se hubiese votado por grupo o por estado, ¿quiénes hubiesen ganado? Bueno, hubiesen ganado, hubiesen ido en alianza el estado noble y el estado eclesiástico, y dos siempre serán mayor que uno, ¿verdad? Ahí la discusión giró en torno a que la votación fuera personal. El estado ya no tenía 600 delegados a la asamblea. El estado eclesiástico tenía 300 y el estado noble 300. Si el voto hubiese sido por persona, ¿quién hubiese ganado? Bueno, ahí ya por lo menos hubiese habido empate, ¿no? Porque 300 más 300 son 600. Y si votan en contra de los 600 delegados del tercer estado, pues ya hubiese habido un empate. Pero tanto el estado noble como el estado eclesiástico estaban a su vez divididos en alto clero y bajo clero, nobleza alta y baja nobleza, ¿no? Y entonces seguramente si el voto hubiese sido por persona, hubiese ocurrido lo que ocurrió, ¿no? Ganaron las propuestas, ganó el proyecto del tercer estado, y así es como finalmente se aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que contempla varios derechos, ¿no? El derecho a la libertad, a la propiedad, incluso el derecho a oponerse a cualquier tipo de opresión. Bueno, les cuento esta historia porque de ahí viene el término izquierda, pues, ¿no? Siglo XVIII, 200 años después, 300 años después, nos encontramos en México. Y en México, en el tema de la izquierda política, digamos, ¿cuántos partidos reconocen ustedes que tengan registro nacional? ¿De izquierda? De derecha. Bueno, en total, ¿cuántos partidos hay? A ver, dice la compañera PT, PRD, PAN, PRI, Convergencia, Nueva Alianza, Verde, y falta uno. El de Moreira, ¿cuál es? PRI. Bueno, no, pero son 7. De esos 7, ¿cuántos son de derecha? A ver, el PRI, PAN, Panal, Nueva Alianza y el Verde, ¿no? Bueno, ¿y de izquierda cuántos? 3. Si ustedes se dan cuenta, ya en número, los partidos de derecha son superiores a los de izquierda, en número. Bueno, como sucedió en la Revolución Francesa, cuando en grupo eran 2, más que 1. Pero en lo individual, en la Revolución Francesa, ¿quiénes eran más? ¿Los nobles y los eclesiásticos? ¿O la suma de personas que incluían a la burguesía, a los obreros, al campesinado, a los artesanos? El tercer grupo. Siempre el pueblo será mayoría. Y en la actualidad en México, aunque haya 3 partidos nada más de izquierda, siempre seremos más los trabajadores, estudiantes, empleados, desempleados, amas de casa, universitarios, obreros, campesinos, ¿no? Siempre seremos más. Pero entonces nos tiene que quedar claro qué es ser de izquierda. Y ser de izquierda es la persona, el movimiento social o el partido político que representa los intereses de las mayorías, que busca elevar el nivel de vida de esas mayorías. Y eso es importante tenerlo en cuenta y no olvidarlo, porque el PRI se presenta también en ocasiones como partido de izquierda. Y no nos hace ser de izquierda decir que somos de izquierda. Nos hace ser de izquierda nuestra actitud, nuestra acción, nuestra conducta. Porque debemos de comentarlo también, al interior de los partidos de izquierda también hay posiciones de derecha, también hay corrientes.
que al momento de decidir si uno vota a favor de los privilegiados o de las mayorías, se inclina a favor de esas minorías. Entonces ser de izquierda no es un decir, es un hacer, ¿no? ¿Y quiénes representan a la izquierda actualmente? Bueno, como la izquierda son las personas, los movimientos y los partidos que representan los intereses de las mayorías, pues en la actualidad a la izquierda, digamos, entendida así, la representan los sindicatos democráticos, no los sindicatos chavos. La representan los movimientos sociales como los que ustedes pueden organizar o los que ustedes forman parte. Lo representan partidos como el Partido del Trabajo, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Convergencia, a pesar de que a veces asumen algunas contradicciones, ¿no? Lo representan compañeros como Andrés Manuel López Obrador, que encabeza a nivel nacional un gran movimiento, ¿no? El Movimiento Regeneración Nacional, el Morena. Pero les comento esto porque alguien les podría decir, ¿y tú qué eres, de izquierda o de derecha? Y a veces no saber qué es ser de izquierda o ser de derecha, no solamente nos apena, no solamente nos hace inseguros, sino que nos hace tirar la bandera